las últimas semanas de su vida, Edgar Cayce supuestamente transmitió un mensaje como ningún otro que hubiera compartido antes. No se preocupaba por catástrofes naturales ni por convulsiones políticas. Profundizó en la naturaleza de la conciencia, la verdadera identidad de Jesús y una transformación que creía que la humanidad estaba enfrentando. Según varios relatos, esta lectura final nunca se difundió ampliamente. Se archivó, guardó en silencio y en gran medida se ignoró durante décadas. No porque careciera de significado, sino por lo dramáticamente que reimaginó a una de las figuras más influyentes de la historia humana. Cayce retrató a Jesús no solo como una excepción divina, sino como parte de un patrón mucho mayor que nos abarca a todos. Aludió a una transformación ya en marcha, algo silencioso pero profundo que emergía no en los cielos, sino dentro de la propia conciencia humana. Lo que hace que este mensaje sea inquietante no es el miedo, es la implicación. Si es cierto, sugiere que el cambio que la gente anticipa no viene de fuera, ya está empezando. Para comprender el significado de ese mensaje final, primero necesitas entender al hombre que lo transmitió. Edgar Cayce no fue un místico criado en templos ni educado en tradiciones secretas. Nació en una zona rural de Kentucky en 1877, creció en un hogar profundamente cristiano y vivió gran parte de su vida como un hombre común. Leía la Biblia regularmente, enseñaba en la escuela dominical y veía su fe como la piedra angular de todo lo que hacía. Pero desde pequeño había algo en él que era inusual. Cayce afirmaba que podía entrar en un trance parecido al sueño y acceder a información mucho más allá de su conocimiento despierto. En este estado, realizó miles de lecturas, diagnosticando dolencias, describiendo eventos lejanos y ofreciendo ideas que a menudo dejaban desconcertados tanto a escépticos como a expertos. Durante más de 4 décadas, realizó más de 14.000 lecturas documentadas, muchas de las cuales permanecen hoy en día preservadas por la Association for Research and Enlightenment. Sin embargo, lo que hacía a Cayce realmente controvertido no era solo su precisión. Lo que empezó a emerger en él fueron ideas que desafiaban la religión en su esencia. Lo que se reflejaba en las lecturas de Cayce sobre Jesús difería completamente de cualquier cosa transmitida en las enseñanzas religiosas tradicionales. Según Edgar Cayce, Jesús no fue simplemente un ser divino que apareció una vez en la historia, distinto del resto de la humanidad. Más bien, retrató a Jesús como un alma en evolución, que había viajado a través de numerosas vidas, refinándose progresivamente hacia la unión completa con lo divino. En sus lecturas, Cayce conectó esta misma alma con figuras como Adán, Enoc, Melquisedec e incluso Hermes Trismegisto, no como asociaciones simbólicas, sino como etapas en un extenso proceso de desarrollo espiritual. Este concepto lo cambia todo, porque si Jesús alcanzó ese estado a través de la experiencia, la lucha, el crecimiento y la transformación, entonces su vida deja de ser un ideal inalcanzable. Se convierte en un camino, una demostración de lo que la conciencia humana es capaz de lograr. Cayce llamó a esto el patrón de Cristo, no algo que perteneciera exclusivamente a un individuo, sino una plantilla incrustada en cada alma. Y si esto es cierto, entonces la historia de Jesús trasciende la mera adoración. Se trata de la evolución. Uno de los misterios más olvidados en la vida de Jesús es también uno de los más notables. Entre los 12 y 30 años, los registros históricos caen casi en silencio. Durante casi 2 décadas, no existe un relato detallado de su paradero, sus actividades, ni cómo se preparó para el papel que acabaría asumiendo. Las explicaciones tradicionales proponen una existencia tranquila en Nazaret, pero según Edgar Cayce, esos años estaban lejos de ser ordinarios. En sus lecturas de trance, Cayce describió un periodo de viajes y estudios. Sostenía que Jesús viajó por regiones como Egipto, Persia e India, sumergiéndose en diversas tradiciones espirituales, aprendiendo de diversas escuelas de pensamiento y experimentando toda la profundidad de la búsqueda humana. Mucho antes de que estas ideas ganaran atención moderna, un viajero llamado Nicholas Notvich afirmó haber encontrado documentos antiguos en la India que describían a un maestro espiritual llamado Isa, cuyo mensaje tenía notables similitudes con las enseñanzas atribuidas a Jesús.
Aunque los estudiosos han cuestionado esta versión, las similitudes siguen siendo llamativas. Si estos registros tienen validez, las implicaciones son significativas. Jesús no poseía simplemente sabiduría. Lo persiguió activamente. Tras años de búsqueda, aprendizaje y profundización en su percepción, ¿qué mensaje transmitió finalmente Jesús? Según las lecturas de Edgar Cayce, no era ni una nueva institución religiosa, ni un dogma inflexible, ni un mecanismo de poder. Era algo mucho más inmediato y mucho más exigente. Su enseñanza esencial era sencilla. El vínculo con lo sagrado no existe fuera de ti mismo. Ya reside dentro. Cayce subrayó que Jesús no tenía la intención de crear estructuras jerárquicas ni de exigir veneración. Más bien, ejemplificaba un nivel de conciencia que Cayce denominaba la conciencia de Cristo, un modo de existencia basado en la unidad, el amor y el reconocimiento de la naturaleza sagrada presente en todo. Este concepto transforma por completo nuestra comprensión, porque si lo divino no se accede a través de la religión organizada, sino que se descubre dentro de uno mismo, entonces la autoridad institucional pierde su importancia. La obligación pasa al individuo. Desde esta perspectiva, Jesús no buscaba elevarse por encima de la humanidad, sino ofrecerse como modelo de potencial humano. No un líder que exige obediencia incuestionable, sino una forma de vida que abrazar. Si sus enseñanzas transmitían tanta franqueza y liberación, ¿por qué no son más evidentes en la tradición religiosa establecida? Según quienes han estudiado la obra de Edgar Cayce, la respuesta no es que estas enseñanzas estuvieran ausentes, sino que cierta sabiduría no se mantenía por igual. En 1945 se desenterraron manuscritos antiguos cerca de Nag Hammadi. Estos textos, frecuentemente vinculados a tradiciones místicas cristianas primitivas, contienen conceptos notablemente alineados con las descripciones de Cayce, enfatizando una relación interna inmediata con lo divino y el principio de que la comprensión espiritual surge desde dentro y no desde poderes externos. Estas perspectivas se diferencian de la doctrina estructurada, priorizan la experiencia sobre la creencia, la conciencia sobre la obediencia. Algunos estudiosos proponen que ciertas enseñanzas pudieron haber sido dejadas de lado con el tiempo, no necesariamente mediante engaños deliberados, sino como parte del establecimiento de una estructura religiosa cohesionada. Otros ven la omisión como un reflejo de conflictos más profundos entre el control institucional y el empoderamiento individual. Independientemente de la causa, el resultado permanece sin cambios. Una forma de espiritualidad centrada en la transformación interior desapareció de la vista a medida que surgieron sistemas externos en su lugar. Ahora estas ideas ancestrales parecen estar regresando. Si estas enseñanzas más profundas están resurgiendo hoy, la pregunta natural es, ¿por qué en este momento concreto? Según Edgar Cayce, la humanidad atraviesa fases recurrentes de evolución, ciclos durante los cuales los sistemas establecidos comienzan a desmoronarse y a surgir nuevos modos de pensamiento. Conectó nuestra era actual con lo que comúnmente se conoce como la era de Acuario, un periodo caracterizado no por la estabilidad, sino por la transición, y la transición rara vez se siente fácil. Cayce propuso que la tensión mundial, la incertidumbre y el cambio acelerado no son sucesos arbitrarios. Representan signos de presión, no como castigo, sino como transformación. Una especie de resistencia que obliga tanto a individuos como a sociedades a reconsiderar sus creencias, sus estilos de vida y lo que realmente importa. Observando el mundo contemporáneo, el patrón resulta difícil de descartar. La creciente tensión geopolítica, las crisis medioambientales, la agitación tecnológica y la fragmentación social están ocurriendo simultáneamente. Instituciones que antes parecían perdurables, ahora parecen vulnerables. Desde el punto de vista de Cayce, esto no significa un final. Más bien, marca el inicio de una transición, un momento en el que la humanidad se enfrenta a la elección entre reacciones basadas en el miedo o un camino hacia adelante más deliberado y unificado. Más allá de la transformación individual, Edgar Cayce también describió cambios a escala mundial, involucrando a naciones enteras y cambiando los equilibrios de poder global.
En numerosas lecturas, identificó a Rusia como una nación destinada a una transformación profunda que abarcaba no solo cambios políticos, sino también cambios en la ideología y la espiritualidad. Sugirió que Rusia podría acabar asumiendo un papel significativo en guiar a la humanidad hacia un nuevo camino, aunque la naturaleza precisa de este papel sigue siendo objeto de interpretación. También hizo referencia a China, caracterizándola como una región donde un despertar generalizado podría acabar echando raíces. Esto no se presentó como una cuestión de dominio, sino más bien como una expansión de la conciencia que podría moldear el discurso global sobre espiritualidad y evolución humana. Casey también habló de trastornos medioambientales y geológicos, cambios en las costas, alteraciones en el equilibrio planetario y épocas de turbulencias que pondrían a prueba los sistemas ya establecidos. Sin embargo, recalcó algo crucial. Estos no eran resultados predeterminados. Retrataba el futuro como maleable, moldeado por decisiones colectivas en lugar de fijo en la certeza. De este modo, sus previsiones se parecían más a posibilidades que a garantías, condicionadas a las respuestas actuales de la humanidad. Si el futuro permanece sin fijar, entonces este momento tiene mayor importancia de la que parece. Según Edgar Cayce, la humanidad llega periódicamente a umbrales, puntos donde el camino por delante no está asegurado sino seleccionado. Caracterizó estos periodos como tiempos intermedios, cuando los marcos antiguos se deterioran antes de que surjan completamente nuevos. Ese espacio de transición puede parecer precario. Las certezas empiezan a desmoronarse. Las instituciones pierden su credibilidad. La gente desafía convicciones que antes parecían incuestionables. La superficie puede parecer turbulenta, pero bajo esa inestabilidad hay algo completamente distinto: el potencial de transformación. Casey entendió este momento como un punto de decisión que no surge de fuerzas externas, sino de la propia conciencia humana. Una elección entre responder mediante miedo, separación y dominación, o avanzar hacia una mayor conciencia, rendición de cuentas y unidad. Esta no es una decisión mundial única que se toma al instante. Se manifiesta a través de las personas, de cómo perciben, lo que pretenden y lo que hacen. Y cuando un número suficiente de personas se transforma, la trayectoria colectiva empieza a cambiar. No de repente, sino de forma ineludible. A principios de 1945, Edgar Cayce quedó físicamente agotado. Años de lecturas ininterrumpidas habían desgastado su cuerpo, y quienes le rodeaban entendían que se acercaba a la muerte. Luego vino una última sesión. A diferencia de los miles que la precedieron, esta lectura fue no solicitada. Surgió espontáneamente, concentrado, claro y dedicado a un tema singular: la evolución de la conciencia humana. En ese mensaje final, Cayce no representó un suceso espectacular ni una figura visible descendiendo desde arriba. Más bien, habló de una transición progresiva, lo que llamó la aparición de una conciencia elevada dentro de la humanidad. Propuso que este cambio ocurriría de forma discreta a través de individuos, no simultáneamente, sino de forma constante, una persona a la vez, a medida que un número creciente de personas comience a percibir un propósito y una interconexión más profundos. También retrató a personas que experimentarían este cambio con mayor intensidad, almas que podrían sentir que no encajan del todo en el mundo existente, pero que se sienten atraídas hacia algo de mayor importancia. Lo más notable fue su replanteamiento de la segunda venida, no como un evento singular, sino como un despertar interno que se extendía entre muchos. Hasta ahora, todo esto puede parecer historia, especulación o análisis, pero aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Según Edgar Cayce, momentos como estos, periodos de incertidumbre y cambio, no son casuales. Son momentos en los que las personas tienden más a cuestionar, a buscar y a descubrir algo más profundo en su interior. Si has sentido que algo está cambiando, si has cuestionado el rumbo de tu vida o te has sentido atraído hacia algo inexplicable, Cayce diría que eso no es casualidad. Creía que la conciencia comienza suavemente, no como certeza, sino como un reconocimiento silencioso, una sensación de que hay más en la existencia de lo que parece a simple vista. Sin embargo, el reconocimiento por sí solo es insuficiente. Uno de los conceptos fundamentales vinculados a Cayce
es que entender conlleva responsabilidad, no de forma pesada o opresiva, sino de una forma práctica y directa. Lo que entiendes empieza a influir en lo que decides, y poco a poco esas decisiones determinan tu camino. En ese sentido, la cuestión no es solo qué ocurre en el mundo, sino cómo reaccionas ante ello. Tras examinar todo sobre la vida de Edgar Cayce, sus interpretaciones de Jesús, la noción de enseñanzas ocultas y la percepción de una transformación mundial, perdura un mensaje esencial. El cambio no es algo que ocurra en otro lugar, se desarrolla a través de los individuos. El punto de vista de Cayce implica que el curso del mundo no está dictado únicamente por instituciones, líderes o vastos sistemas, sino por el impacto colectivo de la conciencia y elección personal. Cada decisión, cada cambio en la comprensión contribuye de manera pequeña pero significativa. Esto no exige una acción dramática. Todo empieza con la atención. ¿Cómo piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo navegas conscientemente tu vida? Si hay un punto de inflexión, no es un momento singular en el tiempo. Es un proceso gradual que se forma momento a momento. Desde esta perspectiva, el concepto de transformación no es ni remoto ni teórico. Es inmediata, práctica y continua. Y independientemente de si uno abraza o no las interpretaciones de Cayce, la cuestión fundamental sigue siendo pertinente. Si el cambio ya está en marcha, ¿qué papel decidirás desempeñar dentro de él? Si este mensaje te ha llegado, no lo guardes para ti. Comparte esto con alguien que últimamente ha estado buscando respuestas más profundas. Nunca sabes quién puede necesitar oír esto ahora mismo. Si quieres seguir explorando estos conceptos relacionados con la conciencia, el propósito y hacia dónde va nuestro mundo, suscríbete y únete a nosotros para lo que está por venir. A partir de aquí, solo se vuelve más profundo.